Continuamos con nuestro estudio bíblico correspondiente a este día y hemos avanzado ya 2 capítulos del estudio de Segunda de Timoteo. Estamos ya en el capítulo 3. En el estudio anterior encontramos todas las características reunidas en un hombre natural, sin Dios, sin fe, en una naturaleza caída heredada por nuestros padres hacia cada uno de nosotros. De allí es que nosotros venimos. Esa era nuestra posición. Esas eran las características que se manifestaban antes de que usted y yo viniéramos a Cristo. Vino Cristo a nosotros y nos hizo ver que cada una de esas obras eran las que nos condenan. Y el apóstol daba a entenderle a Timoteo que estas características de estos hombres son las que tienen a este mundo en un caos, en una terrible, cada día más decadencia. Esto no se va a componer, esto cada día va a ir de mal en peor. Pero usted y yo como creyentes debemos de entenderlo del por qué es que el mundo está así. Y ahora la Biblia nos lo enseña. Empezamos en el capítulo 3, vamos a hacer un pequeño repaso del versículo 1 al versículo 5, en donde están esas 19 características que se manifiestan en el hombre de hoy. Dice así: también esto debes saber, capítulo 3, versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como... ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Tiempos de paz? ¿Tiempos de prosperidad? Al contrario, lo que se está viendo son tiempos peligrosos. Yo sé que usted y yo, por muy hombrecito que nos la llevemos, nos da miedo salir a las 12 de la noche. ¿O quién de nosotros sale con toda tranquilidad, verdad, sin ningún problema? A las 8 ya vamos cerrando la puerta. Y le vamos echando doble pasador. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Pero no se explica cuál es la razón del por qué los tiempos son peligrosos. Inicia en el versículo 2. ¿Por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Este es el principio de lo cual los tiempos son peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Se aman, son egocéntricos. Todo está alrededor de ellos. Primero soy yo, segundo soy yo, y después de eso, si sigue, soy yo. Todo está alrededor de mí. Y no me importan los demás. Los demás se pueden morir, pero lo importante soy yo. Eso dice la Biblia, que provoca el peligro. ¿Qué más? Estos hombres se aman a sí mismos, pero no solamente tienen esa característica, sino que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cada una de esas características ya las estudiamos la semana anterior, ¿se recuerdan, verdad? Y si usted la ve, son las que se manifiestan en el día de hoy. ¿Qué más? Va subiendo el volumen, versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El hombre a lo malo le está llamando. Ahora, esto no es que no se manifestaba en los tiempos del apóstol, ya se veía. Tanto se veía que el mismo apóstol Pablo fue partícipe de castigos humanos por causa de que el hombre decía que lo que Pablo predicaba era malo. ¿Qué estaban entonces haciendo aquellos hombres? Aborreciendo lo bueno. Y voy a retomar la introducción de nuestro hermano Alberto, en el culto en el cual Dios le permitió el privilegio hace poco de predicar, y decía él: la gente a la congregación, a la iglesia, no viene porque no ven ellos en sí algo material que les llame la atención. Y decía él: pero si aquí dijésemos que vamos a dar $1,000 a cada uno de los que vengan, y dijo algo cierto, ¿usted cree que este espacio sería suficiente? Pero a causa de que la gente vendría por conocer palabra de Dios o por el billetito.
$1000. No, hombre, si quizás ni hemos abierto la iglesia cuando ya estuvieran ahí. Y hasta se dieran duro. Y hasta se peleaban. ¿Por qué razón? Porque se aman así. Y si dijeran, solo son 1000, sacamos a los demás. Vaya, contémonos los 1000 y que ando entre más. ¿Sí o no? ¿A causa de qué? Del interés para ellos. Y en pos de ellos, hermanos, son capaces de echarle zancadilla al prójimo, mandarle y decirle, no, ya no vinieron, ya somos nosotros, ¿sí o no, iglesia? Pero ¿a causa de qué vendrían ellos? ¿A causa de lo bueno o a causa de los $1000? ¿Por qué no vienen? Bendito Dios por los que vienen sin necesidad de recibir nada, solo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque en nuestro corazón hay un Espíritu Santo que le dice, eso es bueno. Esto te sirve. ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro y Juan cuando iban al templo y les aparece el mendigo, verdad? Diciéndole, denme una moneda. Le dijeron, nosotros no tenemos dinero, pero te vamos a dar algo. El poder de Dios. Y el poder de Dios hizo levantar a aquel hombre. ¿Qué necesita el hombre? El poder de Dios. ¿Para qué? Para que todas estas características desaparezcan. ¿Cuándo van a terminar las extorsiones? ¿Cuándo van a terminar los robos? ¿Cuándo van a terminar los homicidios, los feminicidios, todas las matanzas que hay? ¿Cuándo, iglesia? Cuando el hombre empiece a amar lo bueno. De lo contrario, las noticias solo de eso nos van a reportar. Dice el versículo 3, no lo hemos terminado. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Vamos a la iglesia? No, muy feo. Pero vámonos a cualquier otra cosa que no sea lo bueno. Ahí estamos. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. ¿Qué ama más esta generación en la que usted y yo vivimos? Los deleites. Lo temporal, lo pasajero. Eso es lo que la gente ama. ¿Pero por qué razón? Por su naturaleza pecaminosa. Si en otro tiempo, bueno, yo que no fui cristiano desde mi nacimiento, igual era. ¿Cómo iba a cambiar un baile por venir a un culto? Jamás. En mi naturaleza caída, estos están locos. Miren, allá en el cantoncito donde yo vivía hacían baile y a la misma hora había vigilia. ¿A dónde creen que agarraba el hermano Luis? A amar los deleites, ¿verdad? Esa es la naturaleza que tiene a este mundo en un caos. Ama los deleites más que a Dios. Y si en algún momento dado quisiésemos dar a entender que no es malo lo que hacemos, nos volvemos hipócritas. Que es con lo que termina todas las características que tiene el hombre de hoy. Y están en el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, quiere decir que se van a ver como que sí son buenos. Pero en realidad, ¿qué dice el versículo 5 al final? Pero negarán la eficacia. O sea, cuando es la hora de probar si son o no verdaderos, ¿cómo salen? Salen reprobados. Es lo que se conoce como la hipocresía que está gobernando la vida del ser humano. Esa hipocresía está en la naturaleza antigua todavía. ¿Y qué pasa con estos hombres? Estos provocan peligro, pero no solamente eso. La misma iglesia está en riesgo. Especialmente aquellos que no nos nutrimos espiritualmente y podemos sentirnos debilitados. Es por ello que le dice en el versículo 6, porque de estos son, ¿de cuál es esto? De todos esos hombres, ¿verdad? De todas esas manifestaciones que se dan en el hombre, ¿qué hacen? Hacen caer a otro. Para ejemplo, toman las mujeres, cuando dice mujercillas, se refiere a aquellas mujeres débiles, cargadas de pecado, lo dice claramente la Escritura, que cada día, hermanos, están debilitadas y debido a esa debilidad, hermanos, son como aquel lobo rapaz, ¿verdad? ¿A qué oveja va a ir a agarrar el lobo? ¿A la que anda a la par del pastor con todo o a la más débil? Yo sé que todos hemos visto quizás en algún momento dado
cómo es la cacería en la vida animal. El animal siempre se termina, por ejemplo, el león va sobre la presa más débil. Y en este caso, el adversario, se refiere al enemigo, también sigue a los más débiles. Y por eso usted y yo somos llamados a estar firmes espiritualmente, a mantenernos como hijos del Rey, a manifestarnos como hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios, porque de lo contrario vamos a cargarnos de pecado y en una de esas el adversario va a aprovechar. ¿Y cómo nos va a encontrar? Como dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva. La palabra cautiva quiere decir presa, de lo que estamos hablando. Pero ¿a quiénes se llevan? ¿Se llevan a todas las mujeres? ¿O buscan su presa? ¿Ah? Tienen ojo. Amén, iglesia. Vuelvo a leer conmigo el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Y esa es la importancia del matrimonio. De que cada hombre tenga su pareja. Por eso se evita, hermano. Mire, el matrimonio tiene grandes ventajas que el mundo no las enseña. Pero usted en el cristianismo las debe de conocer. Cada pareja que tiene su esposo, su esposa, su compañera de vida, en ellos, hermano, hay comunión. Y eso no permite que la mujer caiga en un descrédito cuando está casada, cuando el hombre está casado y vive bien en el matrimonio. Esa unidad no permite que ni que el diablo llegue, hermano. Sí puede llegar, pero como están casados, están menos propensos. Como están unidos, están menos propensos. El mundo es el que les ha dicho y nos ha enseñado: no te cases, que el matrimonio es como el demonio. No nos hace ver las ventajas que hay. En una unión bendecida por Dios hay un pacto entre Dios primeramente y entre el cónyuge. Se han prometido fidelidad, se han prometido que se tienen que cuidar el uno al otro, en la escasez, en la abundancia, pero como el mundo nos enseña otras cosas, en la escasez ya no queremos el matrimonio. Entonces, las mujeres que no se fortalecen en la vida espiritual, ¿qué sucede? Están debilitadas. Y no solamente las mujeres, también los hombres. Todas aquellas características que vimos del 1 al 6 son las que se manifiestan que estos hombres buscan ese tipo de presa. ¿Para qué, hermano? Para liberarlas del pecado. No, al contrario. Hermano, ¿y por qué la agarra con la mujer? ¿Por qué Pablo no se le ocurrió otro ejemplo? ¿Por qué utiliza a la mujer? Es posible, existen tradiciones judías que la mujer en sí ha sido el ejemplo de debilidad por la cual entró la tentación en el Edén. Y deben de estar bien cuidadas. ¿Cuál fue el descuido de Adán? Dejar sola a Eva. ¿O no? ¿Cómo entró el pecado en la humanidad? Por una mujer. Pero también el hombre tuvo una gran culpa. El hombre tenía autoridad. ¿Cuántos sabemos eso? Pero ¿dónde dejó la autoridad a Adán? ¿Cuál fue la reprensión de Dios a Adán? Por cuanto obedeciste. Entonces, cuando dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, ¿a cuáles? A todas las hermanas. A las que están débiles, cargadas de pecado. Pero no solamente es esa su debilidad, sino que aparte de eso, dice el versículo 6, hay otra. Arrastradas por diversas concupiscencias. Todavía no se ha manifestado en ellas esa nueva vida. Cuando en mí no se manifiesta la nueva vida, estoy propenso a ser presa. Estoy todavía
versículo 1 al 5, y se manifiesta todavía. ¿Y eso qué va a hacer, hermano? Que yo sea presa fácil del enemigo. Estoy cargado de pecado. Y el otro problema es que estas, dicen, siempre están aprendiendo, pero hay un problema. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay debilidad. Esa debilidad es una amenaza grave que puede hacer que estos hombres peligrosos entren, las lleven cautivas, y lo peor es que sean destruidas. Tan peligroso era en el tiempo de Pablo como lo es hoy. ¿Qué debo hacer entonces? Pedir misericordia, vivir la nueva vida en Cristo, porque eso me da a mí la seguridad. El diablo siempre va a llegar, siempre va a tentar. Si tentó a Jesús, ¿cómo no lo va a tentar a usted? Pero como en usted está emanando el Espíritu Santo, usted puede reprender. Y cuando llega la oportunidad de pecar, no dice, hey, aquí hay una buena oportunidad, sino que reprende eso y hace lo que dice la Escritura. Del pecado no se tiene que estar ahí, o aguanto, soy fuerte. Huya. Porque esa naturaleza antigua quiere dominarnos, quiere oprimirnos, quiere volvernos a ¿qué? A volver a ser presas, volver a ser esclavos. Pero en Cristo Jesús usted y yo hemos sido liberados. El problema es que no nos hemos dado cuenta y nos ponemos el yugo de la esclavitud del pecado nuevamente. Nos está faltando entender que de ahí hemos sido rescatados, hombre. Ya no necesitamos eso. Esa es la razón por la que Cristo murió por nosotros, para que ya no vivamos ahí, que vivamos ahora como hijos de luz. Y eso le dice el apóstol Pablo. Estos que tienen todas estas características, ¿sabes qué hacen? Llegan y se llevan a las débiles, las que están cargadas de pecado, y lo peor es que las destruyen más. Y hay un error, que esta debilidad les hace que cada día quieran aprender. Unos días están bien, ay hermano, me caí. Porque se cayó un aguacate o mango, ¿verdad? No, iglesia. La nueva naturaleza en Cristo nunca puede caer. La que cae es la antigua. No es al revés. La antigua no nos hemos despertado de ella. Y nos subyuga y nos domina todo. Pero como la gente no quiere aprender eso, dice, no, así no me gusta que prediquen muy fuerte. Más cuando hablan de que hay que dejar el pecado. Entonces, esa debilidad es que va aprovechando el enemigo. Sí, no, hasta ahí yo no llegué. No, vos quedate ahí nada más así. Suavecito, suavecito, hasta que lo cambie. Cuidado, porque lo que el enemigo quiere es apresarnos. ¿Amén, iglesia? Amén. Continúa el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar. Aquí está el problema. El creyente, no solo vamos a hablar de la mujer, todo creyente que no llega a ese nivel está propenso. Porque el conocimiento de la verdad todavía ¿qué? No ha llegado a él, no la conoce, no la vive. Jesús ¿qué dijo? Conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar cuando conozcan la verdad? ¿Va a suceder algo en ustedes? ¿Cómo? Pero ¿por qué no somos libres todavía? Porque estamos diciendo que no caemos. No conocemos la verdad entonces. Cristo me hizo libre de todos esos pecados. Él los perdonó. Sí, mire, de toda la lista que hay del versículo 1 al 5, más de algunos cuantos pecados de esos hemos cometido nosotros, ¿no, iglesia? Pero conocimos la verdad, y la verdad que era Cristo nos dijo, yo te perdono, pero ya no vivas así. Porque quiero que seas mi hijo, vive como yo viví. Y usted dice, ¿puedo vivir así? Claro que sí, a pesar de que he sido pecador, sí, pero la verdad, yo soy la verdad, yo te voy a guiar. Amén, hermano. La verdad es Cristo y esa verdad tiene que hacer algo en nosotros. Cuando no hace nada, cuando no llegamos a ese conocimiento que necesitamos como hijos de Dios, sucede lo contrario. Sucede, hermano, día sí, día no. Hasta nosotros los que predicamos.
el pastor bien como tal. No conocen la verdad. No ha llegado a la plenitud que se necesita. A la estatura, como Dios le puso el corazón, hermano, y lo del apóstol Pablo dice que el varón perfecto. No se ha manifestado todavía como hijo de Dios, porque no ha conocido la verdad. A eso lo quiere ver. Mire, pocas palabras, van a disculpar la expresión que voy a usar. Dios lo quiere llevar a otro nivel de vida. Amén. Y no un nivel económico ni social, sino un estilo de vida diferente a ese marco de referencia donde hay ávaros, donde hay vanagloriosos, donde hay soberbios. Otro estilo de vida contrario que más adelante lo va a expresar y sabe que ya se manifestaba en el mismo Timoteo. Había un hombre que no vivía como los primeros 5 versículos ya. Y eso lo vamos a ver del versículo 10 en adelante, pero avancemos. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 8 estamos ya. Ahora, ¿qué sucede en la iglesia y qué sucede en las personas que se oponen al crecimiento, a que la obra de Dios se desarrolle? Hay una oposición. Esa oposición es similar al ejemplo que va a poner el apóstol Pablo que se dio allá en el Éxodo. Cuando Moisés llega a Egipto y Dios se manifiesta en él y le da poder y dice que le dijo Dios a Moisés, lanza ¿cómo se llama? La vara, que era símbolo de autoridad, láncela, le dijo, y la vara se convierte en serpiente. Pero vinieron otros dos, no hombre, eso es fácil. Esa es la oposición que hay en el mundo. Ahí te dicen eso, no hombre, mira, aquí, venite, que aquí. Se están oponiendo a la verdad. ¿Y qué están? No hombre, no es como dicen allá, mejor aquí, porque mira, y eso hicieron. Dicen que estos hombres, ahí lo menciona Janes y Jambres, se cree, hermano, que estos eran los magos que tenía Faraón, que podía hacer demostraciones. Me dijo un hermano un día de estos, hermano, fíjese, hermano, que fui a un lugar, me dijo, una iglesia, donde vino un profeta, hizo grandes demostraciones. ¿Qué era? Le dije yo. Y yo puse en mi corazón el expresar la verdad. Hermano, la demostración puede ser bíblica, sí, claro que sí, pero no tenemos nosotros que poner los ojos en eso. Cuidadito. Y el problema es que las demostraciones que a veces hacen son con marcos, con nada que ver de la Biblia. No en el caso del hermano que me apareció, no me dijo la mayor demostración, pero hay que tener cuidado. Porque en aquel tiempo dice la palabra de Dios que Jesús vendrá y le dirán a aquellos, Señor, en tu nombre hicimos señales. Y lo peor es lo que sigue, milagros. O sea, hasta alguien puede ser sano, pero no significa que eso haga a esta persona en verdad un gran creyente. En ninguna manera. Tenemos que tener cuidado porque posiblemente sea la estrategia que el enemigo está usando para oponerse al verdadero y único evangelio que existe. El evangelio del reino de Dios. Ese es el único evangelio, que Cristo es el único que predicó y es el que usted y yo debemos de seguir. Usted como hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de esta tierra. Usted no debe de aferrarse a todo lo de esto. Su reino es de los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir como ciudadanos del reino de Dios. ¿Ha oído usted que dice la gente? Bueno, el apóstol Pablo utiliza esta palabra, embajador, dice. ¿Qué es un embajador? Alguien enviado de otra nación a una X nación, ¿verdad? Y usted ve, veamos, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador habla igual que usted. ¿Por qué? Cuando usted habla con él, ¿qué es eso? ¿O no, iglesia? Habla diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Está representando él otra nación. Amén, iglesia. Usted come pupusa y él come hamburguesa. Voy a pedir un plato típico, deme una hamburguesa doble. Y usted dice, deme una de frijol con queso. ¿Es igual o hay diferencia?
Él está representando el qué? La nación de donde viene. ¿Y usted qué nación representa? La celestial. ¿Y quién es su rey? Cristo Jesús. El problema es que nosotros nos gusta estar en medio, junto con los demás. Y nosotros estamos, aquí, estamos nosotros levantando las manos también. ¿Cómo que no fuéramos del reino de los cielos? Estamos posiblemente en contra, como estos hombres, que dice que hacían en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten. ¿A qué? Otra vez. ¿Cuál era el problema de la verdad? Que es el problema que tienen los que no conocen a Cristo, los que se oponen, y no solamente ellos, los que viven en este caos, que no tienen ni conocen la verdad. La verdad decía que hacía que aquellas mujeres, ¿qué sucedía? Querían conocerla, pero nunca llegaban a esa verdad. La volvió frágiles, la volvió débiles. Ahora la verdad es también que no conocen, los que se oponen a Dios, no conocen la verdad. No, así no se predica. Uy, mire, la iglesia usted tiene que cantar 50 alabanzas y tiene que lanzar por lo menos 25. Es la verdad. Posiblemente se está oponiendo. Y esa oposición existía en los tiempos del apóstol, que le dice a Timoteo, mira, le dice, de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés cuando él hizo esa demostración que Dios estaba con él, esa misma manera, le dice, estos hombres resisten a la verdad. Lo dice el versículo 8 en el que estamos, ¿verdad? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres, ¿cuál es el problema? Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No conocen la verdad, por lo cual, ¿cómo están? Corruptos. Todavía vive la vida antigua en ellos, se manifiesta día con día, no nos hemos rendido. ¿Y qué está pasando, hermano? Nos estamos resistiendo a la verdad. Así es que Dios nos invita en esta noche no, yo ya no vuelvo a crecer espiritualmente, a conocer más la verdad. Señor, dirige mi vida. Pero es que el mundo es bien bonito, este mundo se acaba. Este mundo, pero entonces mientras no llega a mi final, ¿y quién nos ha dicho que el final de nosotros será los 80 años como lo tienen nuestros abuelos, nuestros padres? Compartía el proceso que está pasando en mi familia con uno de los superiores de la empresa. Me dijo algo que es cierto. Mire, me dijo, a ver si nosotros vamos a llegar por lo menos a la edad que tiene su mamá. Quizás no, le digo, por eso hay que ponernos a cuenta con Dios. Hasta eso sale la oportunidad, hermano. Y nosotros a veces no la aprovechamos. Eso es lo que Dios quiere, que aprovechemos la oportunidad y ponerle a Dios. ¿Quién nos ha dicho que nosotros vamos a llegar como nuestros abuelos? Mi abuela duró más de 90 años. Y algunos de nosotros pensamos, yo voy a buscar a Dios ya cuando ya lo necesite. Lo necesitamos ya. La verdad de Cristo se tiene que manifestar hoy. Yo no sé si mañana con el temblor de más noche como antenoche, que yo no lo sentí, soñé que estaba temblando. Ese es un testimonio, hermano. Yo le tengo un poco de pavor a los temblores. ¿Y por qué, hermano? Porque hay una naturaleza. Pero ¿sabe qué lindo fue Dios? Que esa fue la noche que yo dormí. Honestamente yo soñé que estaba temblando, por lo que otra vez se me ha quitado el sueño. Y todavía le digo yo a mi esposa, qué rica noche, le dije yo. Y en la noticia volviendo que tembló, yo soñé que había temblado, le dije. Qué lindo vivir en el Señor, ¿verdad? Y anoche que no tembló me estaba dando insomnio. Estaba esperando otro temblor quizás. Amada iglesia, por esas razones debemos de vivir en la verdad todo el tiempo. Y nada se opone. Ni eso, mire, los que se oponen son réprobos. No crea que los que le dicen no vayan al culto son gente de un nivel mayor espiritual de vida que usted. No, hombre, son réprobos a veces. Delante de Dios, ¿cómo están? Reprobados. Por él, ni han aceptado a Cristo, no creen en la Biblia, mucho menos van a orar. Y esos son los, ¿para dónde va? Uy, peor.
Esos son los réprobos, esos son los Janes, Janes y Jambres de este tiempo. Se oponen. Mira, vamos a recolectar unas firmas para que las iglesias ya empiecen, ¿verdad?, a bajar el volumen, ¿verdad? Y no crean que el volumen al sonido, sino a la forma. Tenemos que ser más tolerantes con el prójimo. Bajo esa mentirita, hermano, Janes y Jambres están ahí. Ese Janes y Jambres. Que no le digamos al pecador, no le hablemos de que lo va a llevar al infierno, que lo va a perder. No hablemos de eso, no. Cada quien viva su vida, los versículos del mundo. Vive y deja vivir, no son versículos del mundo. Métete en lo tuyo, no son versículos del mundo. Déjame, así nací, así voy a morir, versículos del mundo. Y el enemigo quiere, a través de Janes y Jambres, no predique así, no le diga, no, la Biblia no, solo háblele del amor de Dios, que así lo quiere. Hay que convertirse, hay que vivir, hay que llegar al conocimiento de la verdad para poder estar al nivel que Dios nos quiere llevar. Necesario. Y toda oposición, Janes y Jambres. ¿Qué más dice el versículo? Ahora, ¿cuál es el problema de esta gente? No crea, hermano, que el mundo se va a salir con la suya. No crea que los que se oponen a la verdad están mejor que nosotros y van a perecer, no van a sufrir. Claro que sí. El enemigo les ha cegado la mente. En su misma vanagloria, soberbia, ¿qué más hablaba allí, hermano? Desobedientes, blasfemos, en su misma impiedad, la Biblia le llama insensatos. En otras expresiones de otras versiones dice necios. ¿Y qué significa? Sin sesos. Eso significa. Lo dice el siguiente versículo: hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. De Dios no quieren saber nada. El marco histórico de este versículo está en Éxodo 7, y lo puede leer en su casa, ¿verdad? No lo vamos a buscar en esta ocasión. Ahí es cuando ellos se oponen, llevan y le dicen a Faraón: mira, también nosotros podemos hacer de la vara serpiente. El problema es que la vara de Moisés se comió a la serpiente. Así lo dice la Escritura. Pero eso ayudó que el corazón de Faraón no dejara ir al pueblo libre. Esa oposición. Y estos mismos hombres son aquellos que allá camino a Canaán, en el desierto, Moisés sube a orar, a encontrarse con Jehová Dios el Padre, a tener una comunión con él. Dios empieza a darle la ley, y como Moisés no bajaba, dijeron: Moisés ya no vino, Dios lo mató, hagamos un Dios. Y se hicieron el becerro. Estos mismos son reprobados. Son todos aquellos. No, la iglesia no debe de ser así. Mejor hagamos una iglesia nosotros, hermano. Sí, empecemos nosotros, ¿verdad? Y ya vamos quitando el evangelio, pero nosotros no nos vayamos a poner tan cuadrados. Vamos a estar redondos. ¿Qué pecado, dice? ¿Amén, iglesia? ¿Y qué le pasará a estos hombres? Vamos a ver, ¿qué le pasó a estos hombres de Janes y Jambres? Fueron parte de los que murieron en el castigo cuando Moisés decía. Y no les sucederá a los que se ponen en este tiempo. Dice el 9: mas no irán más. O sea, hay un final para ellos. ¿Cuál es el final? Versículo 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez, quiere decir, como no piensan. Si yo cuando no buscaba a Dios no pensaba, yo creí, sería magnífico. Me imagino yo. Era bajar de categoría. Eso pensaba. Pero ¿sabe qué estaba haciendo delante de Dios? Me estaba mostrando insensato, como dice el Salmo, ¿verdad? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así. Estos piensan que van a salir adelante, piensan que las cosas le van a salir bien sin Dios. Ellos lo creen todo, se lo creen todopoderoso. Ay, hermano,
no solamente en cuanto a los famosos. En la misma iglesia hay gente que yo me voy a esta iglesia, no vuelvo a la iglesia, mejor me voy, que no hay gente, terminan tan de mal en peor. El final de ellos es horrible. Lo dice la Escritura, mas no irán más adelante. ¿Por qué? Esta es la razón por la que no llegarán a buen puerto. No conocen la verdad en primer lugar, y el que no conoce la verdad es un necio. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Su palabra, su promesa, su reino. Eso es verdad. Pero los que no la conocen son insensatos y ellos piensan que van avanzando, van avanzando. Miren todos los que se proyectaron en el 2018, en el 2021 vamos a estar más prósperos que antes. ¿Qué hizo la pandemia con ellos? Que algunas empresas se quebraron, hermano. Y algunos de ellos, hermano, su programación está ahora, hermano, ¿cómo? Trunca. Nada. ¿A dónde terminaron? Ellos pensaron avanzar, ellos tenían un propósito, pero ¿qué pasó? No avanzaron, ¿verdad? Porque solo se puede avanzar con Cristo Jesús. Amén. Solo con Él. Hermano, ¿y qué tal si hoy se muere? Mañana me entierran. Y este grosero, ¿y usted cree que esta mujer me va a querer tener ahí, hermano, a la tarde? Oh. Vaya papito, aquí ya no cabe, aquí cabe otro. ¿O no, iglesia? Y van a ir a enterrar el cuerpo del hermano Luis. Ya se terminó su propósito aquí en la tierra. Ha sido llamado. Y así como seremos llamados nosotros, son llamados ellos. Les ha estipulado el final. Ellos no terminarán bien. No solo lo dice este versículo, sino que también dice el versículo 13. Por eso vamos a terminar. Léalo, por favor, en voz alta. ¿Qué dice?